Bueno, les doy la bienvenida a la tercera y última sesión del curso denominado Estrategias Administrativas para lograr finanzas sanas, impartido por la doctora Concepción Herrera Alcázar. Bueno, antes de comenzar, les sugerimos apagar su micrófono para evitar interferencias de ruido, considerar su entorno antes de prender su cámara y si tienen dudas o preguntas las pueden realizar por medio del chat o bien encendiendo sus micrófonos. Recuerden que esta sesión es grabada y se va a subir posteriormente a nuestro canal de YouTube. Por último, les pido de favor colocar su nombre por medio del chat y también su institución de procedencia, para así nosotros poder registrar su asistencia al día de hoy. Bueno, doctora, les cedo los micrófonos y que tengan buen día. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Buenos días, jóvenes. Como siempre, estamos atentos a nuestro curso en esta última etapa y por lo tanto nosotros tendremos la oportunidad de dar como que el cierre de un tema muy general que a manera de introducción hemos tratado de preparar para ustedes. En este sentido, pues obviamente estamos hablando de términos y significados muy generales para posteriormente ustedes puedan entrar a la particularidad de las YAP. Sin embargo, ahorita lo que tenemos es que reforzar el conocimiento y ese refuerzo va a tener que ser dentro de la primera parte de esta sesión. Aclaro también que la segunda parte de esta sesión ustedes les sugiero que tengan a la mano absolutamente todos los apuntes que he enviado de las 3 clases y que de alguna manera les servirán de guía, porque la segunda etapa tiene que ver con su examen final en tiempo real y ahora sí que, como decíamos en la secundaria, al libro abierto. Entonces, les recomiendo que tengan a la mano sus apuntes, les recomiendo que consoliden el conocimiento con lo que vamos a exponer ahorita. Y bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Así es que comenzamos a compartir pantalla. Muy bien, espero que todos hayan tenido ya la oportunidad de abrir estos apuntes que mandé anoche, justamente para que estuvieran a tiempo con respecto a lo que vamos a hacer hoy. Entonces, este manual del participante en nuestra clase 3 tiene que ver con la reafirmación del conocimiento. Vamos a consolidar algunos términos y en general lo que tenemos que hacer es incluso ver algo que el SAT está vinculando con ustedes como YAPs y que tenemos un conocimiento no tan claro con respecto a algunos de los participantes de las YAP que no son los patronos. Entonces, de eso trata la clase de hoy. Vamos a ver. La administración y la planeación financiera están vinculadas. Ya explicábamos, si nosotros tenemos un proceso administrativo, la vinculación de la administración y la planeación financiera es un hecho. Para ello, muchachos, nosotros tenemos que ver con que la administración financiera solamente se va a ocupar de los recursos monetarios, ¿sí? Debo también hacer una explicación un poco más profunda con respecto a esto. Para que nosotros tengamos una buena administración del dinero, lo que nosotros tenemos que hacer es visualizar, por ejemplo, cuánto tenemos en realidad en el flujo de caja. ¿Por qué? Porque la caja es aquella que nos va a dar oxígeno para que una institución pueda atender los compromisos de liquidez que tiene inmediatos, ¿no? La nómina es uno de tantos que, por cierto, que hay que pagar, pero también tenemos de inmediato a lo mejor que gastar de nuestra caja algunos otros costes, algunos otros elementos que debemos tener en cuenta, aun y cuando no se esté planeando dentro de un programa de un año, ¿no? Entonces, es bien importante que ustedes sepan que cuando hablamos de administración financiera, hablamos de una disciplina, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos del dinero, hablamos también de rentabilidad. En este caso, rentabilidad social, como ya lo hemos dicho. Por lo tanto, la administración financiera posee un amplísimo radio de acción.
¿Por qué? Porque estamos hablando de que no solamente voy a hacer planes con el dinero. Ujú. A veces el dinero que yo pretendo recibir por cualquier fuente que yo tenga que recibir ingresos, a veces el plan no es tal y me falla ese ingreso. Entonces nosotros, la recomendación inicial que hacemos es que cuando nosotros hacemos un plan financiero, sobre todo a un año, tengamos nosotros conciencia de que podemos quizás tener los ingresos un porcentaje del 5% arriba o un porcentaje del 5% abajo, por si pasa algo, y que tengamos la flexibilidad de tener un techo y un piso con el que podamos jugar a la hora de planear nuestros ingresos. Regularmente es así, un 5%. Ahora bien, cuando la inflación está amarrada, es decir, cuando la inflación ya se decretó por nuestras autoridades que deba ser una inflación no más allá del 4% y que el gobierno se está amarrando el cinturón para que esto suceda, es porque a lo mejor estamos ceteris paribus y lo que yo tengo que comprar de insumos, como por ejemplo lo que viene en canasta básica, pues no va a tener cambios en los precios. Y esto quiere decir que a lo mejor mi plan no puede moverse mucho desde el punto de vista monetario, mucho hacia arriba, ¿sí? Es imposible que pueda ser el plan financiero hacia abajo, es decir, que yo planee en un año el gasto de 500,000 pesos y que en lugar de 500 sean, no sé, 300,000. Eso realmente se llama deflación y es difícil que yo pueda ubicarla, por lo menos en México, casi nunca ha sucedido. Lo que sí debo prever es que cuando hago el plan financiero, es que estoy hablando de ese colchoncito y de ese techo en el cual no me puedo sobregirar y ese piso del cual yo no puedo bajar. Por lo tanto, la administración financiera también nos habla de la dirección. Ya mucho hablamos ayer de la dirección de las finanzas, de cuáles son los ajustes que un buen financiero debe hacer, pero lo más importante es que yo tenga un control de los mismos. Cuando hablo yo de un control financiero, es porque estoy hablando de un presupuesto muy apegado a la realidad, pero también hablo de algún tipo de auditoría interna que me permita decir a mí, voy bien o me regreso. Las auditorías que regularmente nos hacen a nivel externo son auditorías en donde ya, perdónenme la expresión, ya el niño se cayó al pozo y tengo que taparlo. Pues no, resulta que nosotros podemos prever esta situación y hacer unas pequeñas auditorías antes de llegar a la culminación del año fiscal. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos la oportunidad de ir corrigiendo en el camino. Por lo tanto, la administración financiera tiene la vocación de poder planear con cierta flexibilidad, dirigir de acuerdo a una toma de decisiones razonada, concreta, muy objetiva, controlar los recursos, pero sobre todo saber que la administración financiera es la herramienta que tenemos para poder equilibrar las finanzas. Ahora bien, los fundamentos de la administración financiera. Mucho se ha hablado de las decisiones de inversión. Obviamente, cuando nosotros requerimos invertir, ayer hice la aclaración que no es precisamente que yo requiera una inversión de gran alcance. Las inversiones o reinversiones que plantea una fundamentación de la administración financiera es aquella que se refiere a plantear la posibilidad de que los bienes no se puedan justificar económicamente y por lo tanto tengan que reducirse, eliminarse o reemplazarse. En este aspecto, las decisiones de inversión también tienen que ver
con todo lo que es inventarios. Y en este sentido, yo puedo incluso dar un estado financiero en donde justificadamente yo diga que debo eliminar quizás algunos bienes inmuebles y por lo tanto yo decida invertir en la sustitución de los mismos. Por lo tanto, las decisiones de inversión implican también acciones tan sencillas como el ejemplo que acabamos de dar. Asimismo, los fundamentos de la administración financiera tienen que ver con la parte de a quiénes o con quiénes voy a hacer un contrato de financiamiento. En este sentido, estamos hablando de escoger aquella estrategia por medio de la cual yo voy a inyectarle dinero a mi institución con el único objeto de poder negociar a lo mejor algún tipo de adquisición, algún tipo de, incluso de pago, quizás a lo mejor de otra deuda. No es lo óptimo, pero a veces sucede, el que yo me endeude para pagar otra deuda, no es óptimo, lo repito. Sin embargo, a veces no sucede. Tapar un hoyo, destapar el otro. Pero cuando hablamos de la administración, en el caso del financiamiento, sí es necesario que yo piense que en ese plan financiero tenga yo la capacidad de poder endeudarme sin que esto derive en un déficit al final del año fiscal. Entonces, cuando estamos hablando de financiamiento, estamos hablando de los créditos más a la mano que tenemos, que los bancarios. Sin embargo, ya decíamos que existen otros mercados para que yo me pueda endeudar, ¿no? Entonces, eso es importante para la administración financiera como fundamento. Por otro lado, tenemos la administración de bienes. Sería muy osado, ¿no? Decir que cuando yo adquiero los bienes, ahora voy a tener la responsabilidad de administrar esos activos con técnicas y herramientas muy modernas, ¿sí? Administrar los bienes o el patrimonio que yo tengo en la IAP significa el hecho de que yo me ocupe de gestionar dichos bienes eficientemente. ¿Y qué quiere decir con esto? Que cuando yo estoy hablando de una decisión de administración de bienes, estoy hablando de 3 grandes rutas que debo de estar con un foco muy presente a la hora de accionar la tarea. En principio, manejar perfectamente los inventarios de almacén. Es una parte de administrar mis bienes. Por otra parte, hay que administrar muy bien los inventarios respecto de lo que yo gasto para poder surtir, ¿sí? Muchos de los contadores, es decir, la gran mayoría, habla de este juego y de esta herramienta que se llama primeras entradas, primeras salidas, o últimas salidas, primeras entradas, y así consecutivamente. Sería muy osado hablar del just in time, ¿no? Es una técnica justo a tiempo en donde quizás los japoneses nos trataban de decir que administrar los bienes o el patrimonio tendría que ver casi con una exactitud, de tal suerte que los inventarios fueran casi cero dentro de los almacenes. Esto es muy osado. Sin embargo, pues no hay que perder de vista que podemos llegar quizás a un acercamiento tal de esta técnica. De todas maneras, administrar los bienes significa incluso el control, y aquí hago énfasis, el control del área de compras. El área de compras es vital, no solo por el hecho de escoger o tener un padrón de proveedores, sino que es por el hecho de que los proveedores nos dan diferentes precios. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Si nosotros estamos en el gobierno, existen plataformas para poder visualizar qué proveedores nos dan las mejores garantías de los productos o las mejores garantías de servicios con calidad en tiempo y forma. Por ejemplo, Compranet.
Existen otros estados de la República que tienen otras plataformas, como Compramex. Pero en este sentido, muchachos, quizás sería conveniente que en un futuro ustedes se ocupen de ya manejar algún programita, algún software que me permita tener dichos padrones de proveedor. No me cabe duda que algunos de ustedes ya lo tienen. Sin embargo, es necesario que los que no lo tengan lo vayan haciendo. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de eficientar el gasto que tenemos nosotros y la mejor forma de administrar los bienes y los insumos que requieren. Entonces, cuando hablamos también de activos fijos, pues es una responsabilidad que recae en toda la operación. También el jefe de almacén, también el jefe de inventarios, también las personas que van a gestionar el patrimonio a nivel de activo fijo. Estamos hablando incluso de aquellas instituciones que tienen que son los dueños de sus propios edificios. Por lo tanto, estos tres fundamentos de la administración financiera tienen que ver con dinero, la optimización del mismo, pero sobre todo con el personal que va a hacer uso de él de una manera eficiente. A manera de resumen, en conjunto, todos los fundamentos de la administración financiera que establecen cuál es la mejor manera de hacerle frente a los riesgos y al rendimiento del negocio, que en su caso es el rendimiento de la noble labor que ustedes ejecutan. Por lo tanto, hasta aquí, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Nada? ¿Podemos seguir? Todo bien, gracias. Muchas gracias. Entonces seguimos. Los fundamentos, como su nombre lo indica, son aquellos en los que me voy a basar en principio para saber cómo administrar el dinero. Pero las funciones, es decir, la ejecución como tal, significa tres tipos de gestión. La primera es la gestión de inversión, en donde yo voy a buscar, conseguir, evaluar, decidir o dar cumplimiento a todos los aspectos que involucren fuente de financiamiento de la empresa. Voy a buscar las mejores condiciones de pago. Voy a buscar las mejores tasas de interés. Voy a buscar la forma en cómo los proveedores me van a dar a mí las mejores condiciones financieras para que yo pueda comprarles. Entonces, gestionar respecto de inversión significa quizás el que también busque esa fuente de financiamiento y busque la inversión para poder tener quizás alguna ganancia en el futuro. En cuanto a gestionar la toma de decisiones respecto del tratamiento de dividendos, pues obviamente no es el caso de nosotros, pero sí quiero que ustedes sepan que existe esta ganancia, ¿verdad? Para las personas que no son contadores y que de alguna manera los dividendos obtenidos por una empresa es una fuente de financiamiento, sobre todo para reinvertir en la misma empresa o para que ellos mismos se lo gasten en lo que quieran, ¿no? Y lo más importante, y que eso sí nos pega a nosotros, es la carga impositiva de la institución. El hecho de que yo no tenga la función con fines de lucro de mi institución, porque soy una institución de asistencia privada, no significa que no estamos ligados al SAT. El SAT es la mano derecha de los ingresos del país, ¿no? Entonces, se busca de todas maneras el estar en tiempo y forma bien con el SAT, porque es la única que nos puede sancionar en caso de incumplimiento. Entonces, una de las funciones torales de nuestra institución es aquella que se refiere al cumplimiento de las cargas impositivas que nos tiene el SAT cubiertas conforme a derecho.
Es decir, nada de lo que hace el SAT está fuera de la ley. Él es la ley y él es el que nos va a hacer cumplir. Por lo tanto, esta última función de la que vamos a hablar es de la maximización de los beneficios o utilidades. En el caso de ustedes que no hay utilidades, vamos a maximizar los beneficios. Y esto aceptando incluso algún tipo de riesgo. ¿A qué me refiero con esto? Si una institución de asistencia privada corre el riesgo de que en este año, por ahí del mes de octubre, no tienen los recursos necesarios para poder lograr lo que se planteó en un inicio, pues a lo mejor corre el riesgo en esos momentos de pedir un crédito, porque a lo mejor los patronos en esos momentos no cuentan con la liquidez para poder cubrir ese huequito que yo tengo de necesidad. Entonces, ¿yo corro el riesgo de un crédito? Sí, solo sí. Yo puedo pagar y tengo capacidad de pago para que para que yo no arrastre ese pasivo al siguiente año fiscal. Entonces, en ese sentido, maximizar beneficios también significa en muchas ocasiones riesgos. Y esto lo tenemos que visualizar sobre todo en el último trimestre de los años, que es cuando el presupuesto se vuelve como una liga. Lo tengo que seguir estirando, estirando, estirando hasta que yo llegue a diciembre. Y el presupuestar y proyectar cada aspecto de las actividades de la institución significa, perdónenme la expresión, pero significa presupuestar las actividades más ínfimas, como por ejemplo, presupuestar la gasolina exacta, presupuestar todos los insumos exactos conforme a un promedio de precios. Para eso queremos el padrón de proveedores, porque yo tengo que sacar un promedio de esos precios para presupuestar lo que necesito para ejecutar mi actividad. Y en ese momento, el proyectar las actividades incluyen no nada más los que están en nómina, sino también las personas que sin recibir un solo peso por su actuar dentro de la institución, también tienen gastos excepcionales. Y en ese sentido, hay que ver que el presupuesto que yo voy a proyectar tiene actividades de la gente que no está en estructura. Hasta aquí, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Seguimos? En este caso, tenemos que hablar de los objetivos de la administración financiera. Obviamente pueden ser muchos, sin embargo, los hemos acotado a 4 grandes rubros. Por un lado, es bien importante lograr el mantenimiento adecuado del dinero para que se pueda operar correctamente en su radio de acción. Mantener adecuadamente a lo mejor quiere decir que por el momento voy a extraer, ¿verdad? Voy a manejar algo de lo que yo tengo en caja para un gasto que no tengo yo proyectado. Pero en cuanto me llegue algún tipo de ingreso, pues con ese ingreso poder recuperar lo que tomé de caja. ¿Sí? Hay que lograr el mantenimiento de los recursos. Y esto significa acercarse a lo más que se pueda al gasto para lo que fue destinado el recurso. Por otro lado, tenemos el manejo óptimo de los riesgos e incertidumbres. Para nadie es desconocido que manejar un riesgo es manejar en mi mente como financiero la incertidumbre, pero también debemos nosotros quizás visualizar los riesgos que corro cuando, por ejemplo, hay escasez de frutas y verduras y yo me dedico a asistir a un comedor comunitario. Hay que visualizarlo. Si este año no hubo cosecha suficiente de maíz por motivos de la sequía, esto se visualiza. Y es el riesgo que yo corro de comprar
a lo mejor a otro proveedor que el riesgo que corro es comprar maíz transgénico. Y a lo mejor ni siquiera me doy cuenta, porque incluso ayer veía una noticia, pues que hay hasta tortillas piratas. Entonces, eso es una visualización que yo debo hacer, de que el riesgo a veces lo corro y a veces las consecuencias no son previsibles, pero el objetivo se cumple y mis desayunos escolares deben tener tortilla. Punto. ¿Me expliqué? Por lo tanto, lo que yo estoy tratando de comentar es el hecho de que cualquier actividad que ustedes ejecuten significa riesgo. Y esos riesgos pueden ser visualizados a lo mejor, sobre todo cuando estamos hablando de catástrofes naturales. Por otro lado, hay que lograr el manejo satisfactorio de los dividendos, es decir, no de dividendos en cuanto a ustedes, sino de los excedentes que ustedes tengan de su operación financiera. Si hay algún excedente, por favor, traten de utilizarlo de manera más racionalmente posible para que ustedes cumplan con su objetivo social. Ojalá y así sea, que se manejen con excedentes, porque así se manejen con 2 pesos de ahorro, 2 pesos son 2 pesos que nos sirven para cualquier otro insumo que a lo mejor le da cobertura a nuestros clientes, no a los que tenía proyectados, sino a un cliente más. Por otro lado, hay que eficientar constantemente el uso de todos los recursos. No nada más hablo de los financieros. Hay que eficientar los materiales. Hay que eficientar los recursos humanos, ¿no? Alguien me decía en alguna ocasión, en algún curso, bueno, ¿cómo voy a eficientar los recursos humanos? Bueno, los que están en nómina son personas que ya saben hacer su trabajo. Son personas que ya saben hacer su chamba. Pero, por ejemplo, hay personas que son voluntariados y que los voluntariados de alguna manera tienen una muy buena intención, ¿sí? Y además son honoríficos, no tienen nada que tengan que cobrar, no tienen sueldo, no tienen nómina, y por lo tanto, ese tipo de recursos es el que requiere eficientarlos. ¿Cómo los voy a eficientar? Con un breve curso de capacitación. ¿Cómo más lo voy a eficientar? Pues con una plática. Si no quieren la capacitación como tal, pues les doy una plática de lo que podrían hacer. ¿Y por qué no decirlo? Una forma de eficientar recursos desde el punto de vista humano sería el firmar algún contrato con alguna de las instituciones educativas para que a lo mejor podamos recibir un servicio de alguien del CONALEP, por ejemplo, y que esos chicos de CONALEP reciban la beca que las instituciones gubernamentales nos da, que la Secretaría del Bienestar nos da, como por ejemplo las becas Sembrando el Futuro, ¿no? Y entonces los chicos reciben su beca, ustedes les dan trabajo y a lo mejor estos chicos no es necesario que yo los tenga en la nómina porque per se ya están cobrando ellos una beca para aprender. Esa es una forma de eficientar el recurso humano. Por lo tanto, los objetivos de la administración financiera están involucrados en todos los recursos, pero sobre todo en la manera más óptima de manejar el dinero. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien. Mucho se ha hablado de que estos términos, administración financiera y finanzas, es lo mismo. Pues no, jóvenes, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando de la administración financiera, pues estoy hablando de toda una corriente que está involucrada dentro del área de las finanzas. ¿Sí? Es común equivocar estos términos, pero desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista teórico, las finanzas están compuestas básicamente por los 3 aspectos financieros que incluso mencionamos en la clase de ayer.
mercados de dinero y capitales. Y aquí hago un break y digo, los mercados de dinero y capitales son aquellos corros, se le llama corros en la Bolsa Mexicana de Valores, que tienen que ver con el mercado de dinero, es decir, con liquidez de menores a un año, y los mercados de capitales que tienen liquidez a largo plazo, o que de alguna manera son los instrumentos financieros que maneja la Bolsa Mexicana de Valores a través del tiempo y a través de sus rendimientos. Por ejemplo, el mercado de dinero pues tiene instrumentos de muy corto plazo, como pudieran ser en el caso gubernamental los CETES, y en el caso del mercado de capitales, pues tenemos a las propias acciones de empresa. Por otro lado, las finanzas se componen, como ya vimos, inversiones, ¿no? Inversiones de corto plazo, de largo plazo, pero también incluye las finanzas, la administración financiera. Entonces, la administración financiera va dentro de lo que significa el área de las finanzas, el campo de las finanzas. Esto lo explicamos brevemente ayer, pero hacemos hincapié, y por lo tanto la administración financiera es un concepto contenido en las finanzas y por tal razón podemos compartir objetivos y funciones. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien, desde el punto de vista de su temporalidad, nosotros tenemos dos tipos de administración financiera: la estratégica y la operativa. Como su nombre lo indica, la estratégica se encarga de la planificación, de dirección y control de toda la posición de riesgo de la empresa o la institución, en especial la asignación y organización del capital. Y en este sentido, nosotros estamos hablando de estrategias que van más allá de un año, y por lo tanto se encarga de todas estas acciones. Sobre todo, en especial la asignación del capital que voy a manejar más allá de un año, ¿sí? Sobre todo compromisos de más largo plazo, sobre todo la solvencia que debo de tener, que no es otra cosa más que el cumplimiento de mis compromisos más allá de un año. Entonces, son estrategias financieras que voy a tomar. Por otro lado, tengo la administración operativa. Su función es asegurar la liquidez, asegurar los flujos de efectivo, asegurar otros instrumentos que me garanticen que en menos de un año voy a tener el dinero en cash. Y entonces asegurar la liquidez financiera es garantizar el rumbo de los procesos de cualquier operación. Obviamente todo tiene que ser planeado, no solamente lo debo decir, ¿no? De que hay el flujo de efectivo. No, todo esto significa un plan de acuerdo al presupuesto que yo tengo, de acuerdo a los ingresos con los que voy a contar en este año fiscal. Por lo tanto, muchachos, ¿quieres ejecutar una exitosa administración financiera? Primero, comprende la información, no solo la lea, trata de interpretarla, ¿sí? Diseña un plan real que sea medible y alcanzable. Lo que no se mide no puede dar un resultado óptimo. Por otro lado, hay que dar un seguimiento a los objetivos financieros. Y esto quiere decir que tengo que apoyarme de la tecnología financiera. Hay tecnología financiera y hay programas exprofeso para ello, ¿no? No nada más Excel es un programa que nos sirve para poder programar o presupuestar el dinero. Existen otras herramientas, ¿no? Como Access, y como, por ejemplo, podríamos ocupar algún tipo de proyecciones financieras en líneas del tiempo o algunas proyecciones financieras con otros programas que signifique el tener un acercamiento más real sobre el gasto que yo ejecuto. Mucho ojo, hay que separar las finanzas personales de los de la institución. Yo tengo ejemplos miles, en donde a lo mejor el titular de la institución me decía en algún momento, oiga, Lic,
ya se acabó el gas de mi casa. Y así como que yo, bueno, ¿y cuál es mi participación? Y entonces esta persona quería que yo pagara el gas de su casa con el dinero de la caja. Y entonces esto no puede ser posible. Tenemos que separar los gastos. Y ustedes van a decir, no, a nosotros no nos sucede, ¿eh? A mí no me piden el gas de mi casa con el dinero de la caja. Pues, ¿qué creen? A mí sí me sucedió y en varias ocasiones en el DIF Tabasco. Y varias personas, oye, préstame de la caja, ¿no? Te hago un recibo y luego te lo recupero. Cero. No me recuperaban nada. Por otro lado, hay que administrar el inventario como lo hemos tocado. Debemos tener una reserva siempre de efectivo, el colchón de lo que hablamos. Y de verdad, si yo tengo dudas al respecto del manejo de mi dinero, pues hay que recurrir a profesionales, ¿no? Recurrir a personas que pudieran apoyarme en dar buenas cuentas, ser transparente y rendirlas. En tal caso, de lo que se trata es de evitar el fracaso financiero. Esto se refleja ya sea en un mes, ya sea en 2 meses, ya sea en un año, ya sea, esto se refleja en cualquier momento de la vida de la empresa. Ya cuando llegamos a ese momento, es cuando los eventos son evidentes. Ya no hay dinero para la nómina, se retrasa el pago a proveedores, se incumplen los compromisos de deuda con los bancos. Esos fracasos financieros a veces no son imputables precisamente al líder del área financiera. A lo mejor son variables externas que yo no puedo controlar por el solo hecho de que son variables incluso mundiales, como la pandemia. Volvemos a la pandemia porque esto nos trata el fracaso financiero. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que acudir a políticas contables y financieras erróneas a veces, y eso nos da el traste con las finanzas, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hacemos una retrospectiva y nosotros pensamos de cómo deberíamos de manejar el capital para no caer en estos errores, es porque ya nos dimos cuenta que no existen controles internos suficientes para poder hacerle frente y tener la capacidad rápida y expedita de hacer frente a ciertos accidentes, ya sea médicos, ya sea naturales, etc. Y si yo no tengo estas políticas que sirvan de control para evitar en lo más que se pueda un fracaso financiero, pues entonces es el momento de estar realizando los manuales suficientes para que esas políticas y esos manuales de políticas de control no nada más signifique la auditoría interna de los recursos, sino que signifique de plano el estar supervisando día con día el arrastre de mis cifras, ¿sí? No cada semana o cada quincena, ¿no? Sino el ver día a día cómo van. Y en el momento que se presenta un accidente o un incidente que no tengo controlable, pues entonces saber cómo responder. Un punto básico dentro de la administración financiera es su planeación. Y todas las empresas o instituciones deben plantear objetivos, deben plantear metas de dinero. Si no hay un plan que evaluar, pues nunca se sabrá si la administración financiera sirvió o no sirvió. Entonces llegamos a la planeación financiera como concepto, ¿sí? La planeación financiera o también planificación financiera se utilizan sin distingos. Es el proceso de determinar cómo nuestras instituciones administran sus recursos y sus capitales, obviamente con la intención de alcanzar los objetivos. El plan de finanzas es presupuesto, es un esquema de gastos, es un esquema de costes. Coste es una palabra muy castiza utilizada en España que quiere decir la suma de los costos fijos y los costos variables.
Entonces, una planeación financiera también habla de costes y sobre todo, pago de impuestos. Si observamos la lámina, veremos las etapas de la planeación financiera. Por un lado, establezco objetivos en términos financieros. Por otro lado, defino plazos para lograr dichos objetivos. Elaboro mi presupuesto con las partidas y la repartición del dinero suficiente para cumplir esos objetivos. Manejo la política de control y medición de decisiones. De alguna manera las cotejo con los planes y si me voy aún más allá, he diseñado indicadores para que yo pueda medir y controlar lo que llevo a cabo en la planeación. Finalmente, la planeación financiera se estructura con un año de anticipación. No podemos estar haciendo planes financieros, por ejemplo, en el mes de diciembre. No, porque ya con el año fiscal que llevo en curso, yo ya sé más o menos lo que tengo que proyectar para el futuro, para los otros 365 días. Y entonces yo no puedo crear mi plan en diciembre, ¿sí? Sino que tengo que ser visionario y tengo que plantearlo por lo menos con un año de anticipación. Si esto no se pudiera, por la volatilidad de los fenómenos que tenemos en México, por la volatilidad de las leyes que de un día para otro cambian en fracciones, en artículos, o las borran del mapa, pues entonces estar atentos, ¿sí? A esos cambios para poder flexibilizar mi plan. Y entonces no correr riesgos innecesarios. Y con ello ser un buen planificador financiero. Los objetivos de esa planeación financiera son 3. Evitar al máximo la disponibilidad de recursos de la empresa para fines que no tengo planeados. Una cosa es que de vez en cuando, por excepción, yo tenga que tomar dinero de lo que no estaba planeado. Y otra cosa es que lo vuelva costumbre. Además, hay que reducir los costes de manutención, ¿no? Y también disminuir los costos de oportunidad. No por el hecho de tapar un hoyo y destapar otro y aprovechar el coste de oportunidad de la institución para comprar algo que yo creo es una oportunidad, también la vuelva ley. Los costos de oportunidad, que es el sacrificio de tener una cosa por comprar otra, no se debe hacer costumbre. Y garantizar la perdurabilidad financiera de la organización, ¿sí? Ya más adelante veremos, ¿sí?, qué instituciones, decía yo, de cuáles instituciones podemos bajar dinero para poder complementar donaciones o para poder tener un colchoncito. Eso ya lo veremos más adelante. Por lo tanto, la taxonomía de la planeación financiera es de 2 tipos. La de largo plazo tiene proyecciones a futuro entre 3 y 5 años, por lo que yo manejo cierto número de variables y sobre todo manejo la incertidumbre. Esto requiere de observaciones, requiere de decisiones más generales, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar con las variables exógenas, que significa la inflación, las tasas de interés, la balanza de pagos, el PIB, etcétera, ¿no? Y tengo la planeación financiera de corto plazo, que son proyecciones iguales o menores a un año, en donde las decisiones serán menos generales, serán más acotadas y sobre todo serán decisiones tácticas, es decir, menores a un año. Ahora bien, pasamos al tema del SAT. ¿O existe alguna pregunta que me quieran hacer, algún comentario antes de pasar al SAT? Bien, en la planeación hay que observar también lo que nos dice el SAT respecto de lo que debemos hacer con nuestro pago de impuestos o nuestras declaraciones. Las instituciones de asistencia privada también deben presentar el aviso de actualización de socios, accionistas, participantes en general. Fíjense bien, de acuerdo con el SAT, a pesar de que quienes administran una institución de asistencia privada no son socios
y no reciben retribución económica alguna, también deben ser dados a conocer ante la autoridad. Esto viene desde el año 2020, ¿eh? A lo mejor ustedes ya lo saben, pero es necesario que yo confirme estos datos con ustedes para que las personas de cualquier institución que no tengan el conocimiento de esta ley, de esta instrucción del SAT. En el año 2020 se modifica el Código Fiscal de la Federación y entonces dice la justificación del SAT de esta modificación, nos dice que para saber si las instituciones de asistencia privada también deben presentar el aviso de actualización de socios y accionistas, pues la Comisión Nacional de Síndicos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿sí?, se mete en este tema, hace sugerencias al SAT y le hace un planteamiento al SAT con respecto de estas modificaciones. Vamos a ver cómo quedaron las modificaciones y vamos a ver luego qué opinamos. Por ejemplo, los socios o participantes en el patronato deben de darse de alta en el RFC. Cualquiera de ustedes me diría, ay, ¿y quién no tiene RFC ahorita? Pues, ¿qué creen? Me he encontrado instituciones de asistencia privada en donde los socios sí tienen RFC, o los patronos, pero los participantes no. Entonces, a partir de 2020, hay que declararlos como contribuyentes, porque de acuerdo al 2020, decía el Instituto de Contadores, antes de las reformas de 2020, las personas físicas integrantes de las JAPs no eran contribuyentes. Podían optar por no inscribirse al RFC. En la actualidad, esta situación no es optativa de las JAP, y sus participantes, son obligatorias. Y en este sentido, el Instituto de Contadores indicó que es obligatorio para socios asociados o pertenecientes a las JAP, sí, pero que estén dados de alta en su RFC, incluyo aquellas que no son contribuyentes del ISR. Fíjense ustedes. Y la justificación es porque debe quedar asentado en actas la clave del RFC de socios, tanto de asociados, de accionistas, de patronos, y si se carece de este dato, hay repercusiones en el patrimonio de la entidad al hacerse acreedor a multas. Fíjense ustedes. Entonces, la propuesta de los contadores públicos fue en el sentido que si se trata de personas físicas que adquieren la calidad de patronos y solo se dedican a la administración y representación del ente, sin que ello implique que sean socios de la entidad, dicha afirmación la reforzaron al precisar que quienes ocupan los cargos de patrono lo hacen a título honorífico, lo que implica que no reciben retribución económica alguna. Eso está muy claro para todos nosotros, para todos ustedes. Por eso el Instituto de Contadores se mete en este asunto y consideró que la obligación de la inscripción al RFC de los socios o accionistas, así como la presentación de avisos de modificación de la estructura del dinero o de inscripción de los socios en actas de asamblea, está destinada a las personas morales no contribuyentes, pero distintas a las JAP. Así que solicitó a la autoridad fiscal que emitiera un criterio al respecto, ¿no? ¿Y qué creen que contestó el SAT? Bien, contestó que afirmó que la exposición de motivos se desprende que la intención del legislador es conocer la información de las personas morales con fines no lucrativos. Esto se debe a que dichos institutos, sus socios o las JAP o cualquier institución de asistencia privada no estén exentos, es decir, ahí empieza lo quisquilloso del SAT. Dice, algunos de ellos no están exentos de involucrarse en conductas tendientes a la defraudación fiscal o desvíos de recursos. Es decir, nos tienen amarrados por parte de la declaración fiscal
nos tienen amarrados por parte de las donaciones, nos tienen amarrados en todos los sentidos. Por eso la autoridad fiscal determinó que en el caso expuesto sí existe obligación de presentar el aviso por parte de las personas morales del tipo ya. Esto independientemente de la denominación que se le otorgue, por el que el objeto de esta reforma es conocer la información de las personas morales con fines no lucrativos respecto de los miembros que están al frente de estas, inclusive. ¿Ustedes qué opinan? Esta reforma fue a partir del 2020. Por lo tanto, muchachos, vamos a ver una cápsula, unos minutos, y después hacemos el examen final. Disculpe, no se escucha el audio, si tiene. Perdón, a ver, permítanme. Permítanme. Los negocios requieren recursos financieros para su operación. Por lo tanto, al igual que todo proceso administrativo, las decisiones con respecto a cómo obtener y cómo utilizar los recursos financieros dependen en un principio de una buena planeación. La planeación financiera, por su parte, se divide en dos partes. La primera de ellas es la planeación financiera de corto plazo, que más o menos hemos platicado, se refiere a la administración del capital de trabajo. Por otra parte, tenemos la planeación financiera de largo plazo. Esta se refiere a las inversiones de capital, es decir, aquellas adquisiciones que demandan grandes cantidades de dinero y de las cuales esperamos recuperar la inversión y tener una ganancia. Por ahora, nos concentraremos en hablar de una parte importante de la planificación financiera de corto plazo, la administración del capital de trabajo y una de las herramientas principales para su control, el flujo de efectivo operativo. El flujo de efectivo operativo es una herramienta que maneja el tesorero de una empresa o de un negocio. Consiste en hacer una proyección anticipada de los principales ingresos que se esperan obtener o bien de los principales gastos o erogaciones que se tiene el compromiso de cumplir. ¿Qué tan frecuentemente debe realizarse el flujo de efectivo operativo? Esto nos lo dirá la necesidad de información financiera y la cantidad de operaciones que la propia empresa requiera. Es decir, que podemos hacer un flujo de efectivo mensual, semanal, quincenal o inclusive trimestral. Pondremos un ejemplo para explicar cómo se debe hacer un flujo de efectivo operativo considerando un flujo operativo mensual. El ejemplo que mostramos a continuación nos muestra una tabla donde aparecen las 4 semanas de un mes. Semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. En principio, el cuadro nos muestra el saldo disponible en caja y bancos, es decir, el efectivo con el que vamos a iniciar nuestras operaciones. Como ven en el ejemplo, proponemos la cobranza de 3 facturas principales. Factura 1, factura 2 y factura 3. La primera de ellos esperamos cobrarla en la primera semana. La semana 1 tenemos la factura 1. Para la semana 2, como ustedes pueden ver, no existe ninguna cobranza programada. La factura 2 se espera cobrar en la siguiente semana, que es la semana 3, y finalmente la última factura la cobraremos en la semana 4. Esto nos da un total de ingresos o efectivo disponible. En la semana 1 observamos también los principales gastos o compromisos que la empresa tiene que cubrir. Así podemos observar que se tiene programado un pago a proveedores, el pago de la renta y finalmente esto nos genera una erogación total o un total de egresos. El ejercicio consiste, pues, en determinar cuál es el saldo disponible al término de cada semana para poder tomar decisiones con el mismo. Observamos en el ejemplo que al término de la primera semana tenemos un efectivo disponible de 45,000 pesos. Con esta cantidad vamos a arrancar la siguiente semana, la semana 2.
Como habíamos mencionado antes, en esta semana no se prevé ningún ingreso, así que solo contamos con 45,000 pesos para solventar los gastos programados de esa semana. Estamos observando que tenemos un pago de la nómina por 65,000 pesos, lo que quiere decir que tenemos más egresos que ingresos en esta semana. Por lo tanto, nuestro saldo al final es negativo en 20,000 pesos. Si las cosas permanecieran así, arrancaríamos la siguiente semana entonces arrastrando un déficit de 20,000 pesos. Pensamos cobrar una factura de 75,000 pesos y con ello componemos el saldo para poder tener 55,000 pesos disponibles para enfrentar los gastos de esa semana. Los gastos programados, como podemos observar, son de 22,000 pesos de pago a proveedores. Al final se nos compone el saldo y tenemos 33,000 pesos positivos. Con ello arrancamos la semana 4, en la cual cobramos otra factura y podemos cubrir el costo de la nómina, quedando con un saldo final de 18,000 pesos. Sin embargo, como ustedes estarán pensando, sería imposible cerrar la semana 2 con un saldo negativo. Necesitamos encontrar una solución a esta crisis financiera que prevemos se va a presentar dentro de 2 semanas. Para solventar la crisis financiera, el tesorero tendrá que elegir entre 2 opciones. Hacer negociaciones con las personas a las que debe dinero para recorrer los pagos y conseguir tener dinero suficiente para poder pagar oportunamente, o bien buscar otras fuentes de ingreso, otras fuentes de financiamiento para poder pagar estos compromisos. La decisión del tesorero dependerá en una buena medida de las políticas de la propia empresa. Si las políticas le permiten hacer negociaciones con los proveedores, seguramente esta será la opción que se elegirá. Y si por el contrario, Ok, muchísimas gracias por su intervención durante todos estos 3 días. Y bueno, me voy a permitir compartir pantalla, solo denme un segundo, aquí está, para hacerle entrega del reconocimiento a la doctora Concepción Herrera Alcázar por impartir la sesión de formación y desarrollo, estrategias administrativas para lograr finanzas sanas, que termina el día de hoy, 30 de junio del 2023, firma la licenciada Arlet Ruiz Mendoza, directora de programas asistenciales. Doctora, este reconocimiento se lo haremos llegar por medio de correo. Y bueno, a las personas que se encuentran todavía en la sala, les recuerdo que es importante que manden su cuestionario para que así obtengan la constancia, como bien lo dijo la doctora. Y también les pido de favor contesten nuestra encuesta de evaluación para saber qué podemos mejorar o qué temas les interesan. Esta evaluación es muy importante para nosotros para poder seguir mejorando nuestro servicio de capacitación. Bueno, sin más me despido. Doctora Ale, muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos pronto. Gracias y esperamos haber cumplido la expectativa. Muy agradecido, claro, y con la licenciada Alex también, muchísimas gracias. Espero sus exámenes, ¿eh? Gracias a todos. Si el arquitecto quiere, nos veremos en la próxima. Claro que sí, doctora. Gracias, así sea. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos ustedes.